Acudimos a la Casa de Palestina de Zaragoza para hablar con Isaías Barreñada y Sandra Barrilaro de la situación actual en Palestina. Es un conflicto entre un grupo político, el sionismo, el Movimiento Nacional Judío, de origen europeo, que proyecta su deseo de tener un Estado propio en el territorio donde vive otro pueblo y lo desplaza. Y ese es el componente colonial de origen, ¿no? Y al pueblo desplazado son los palestinos. Y lo más significativo del conflicto es que a partir de esa época la población palestina autóctona vive en situaciones muy distintas. Unos son expulsados, son los refugiados, la mitad del pueblo palestino es refugiada, más de 5 millones de personas. Otra parte se queda en un reducto del territorio que no pasa a formar parte de Israel. Y una pequeña minoría también se queda viviendo en el interior de Israel, ¿no? Los palestinos a día de hoy, es decir, más de 100 años después del inicio del conflicto, no disponen todavía de un Estado propio soberano, tienen una especie de híbrido ahí medio autónomo que solamente cubre una parte del territorio que les corresponde. La mitad del pueblo palestino sigue en el exilio, son refugiados, y más de 1,5 millones de palestinos que tienen ciudadanía israelí, que viven dentro de Israel, son ciudadanos de segunda categoría en un régimen que podríamos llamar de apartheid. El ejército israelí confirma el asalto a la flotilla y su traslado al puerto de Asdod. En el velero se encontraban 30 activistas, entre ellos un diputado del gobierno español. El barco se dirigía a la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo marítimo de seguridad, según los militares israelíes. Esta sería la tercera flotilla de la libertad. Recordemos que la primera, en el 2010, terminó de forma trágica cuando fue asaltada por comandos israelíes y fallecieron 8 turcos y un ciudadano estadounidense. Nace de la ciudadanía de unos cuantos países lo que es la flotilla de la libertad, que lo que intenta es romper ese bloqueo ilegal de la Franja de Gaza por mar, es decir, con navegaciones de barcos. En el 2010 se hizo la primera navegación con varios barcos, el más grande era el Mavi Marmara, un barco turco como para 700 pasajeros, que fue asaltado salvajemente en aguas internacionales por el ejército israelí. En aguas internacionales hay que hacer hincapié en ello, y en este momento matan a 9 personas, otra murió posteriormente y hay más de 50 heridos. Los años posteriores se van enviando diferentes flotillas, ya os digo, es una coalición internacional. En este año 2018 la flotilla de la libertad estamos preparando una próxima navegación que será probablemente en primavera, con un barco o 2 barcos, está todo por decidir, que también navegará por el Mediterráneo hacia Gaza, intentando romper ese bloqueo ilegal. El lema de este año, o los lemas, es por la libertad de movimientos de la población palestina, por un futuro digno para Palestina. Lo más llamativo es que son los propios palestinos los que han propuesto la principal estrategia de resistencia implicando a la comunidad internacional en los últimos años, que es la campaña del boicot, de la desinversión y las sanciones. Una gran campaña internacional inspirada en la resistencia contra la apartheid en Sudáfrica y que actualmente es probablemente la punta de lanza de la resistencia, no solamente de los palestinos, sino también de sus amigos.